Yellowstone es la serie del momento y está disponible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos la edición de noticias de hoy, lunes 12 de diciembre, con información de último minuto. Muy buenas tardes, Pati. Así es, Humberto, con esta información, un cadáver que fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el Cerro San Cristóbal. Max Frick nos va a contar más al respecto. Max. Hola, Max. Hola Pati, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es una ladera que da hacia el sector norte de la capital, hacia el sector del Salto en la comuna de Recoleta, en donde esta mañana una mujer que venía recorriendo este sector con sus 3 perros, uno de ellos le alerta una situación, ella comienza a seguir a su mascota hasta que finalmente llegan hasta este cuerpo que efectivamente estaba en avanzado estado de descomposición en esta ladera del Cerro San Cristóbal, estación Tupahue. Rápidamente se da aviso a personal de seguridad privada acá del Parque Metropolitano y es así como concurre Carabineros y efectivamente constatan que prácticamente este cadáver solamente eran osamentas, por lo tanto rápidamente se le da aviso a la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien dispone que venga la Brigada de Homicidios a trabajar hasta este sector. Estamos con una persona que fue testigo del hallazgo, que rápidamente fue alertada por esta persona. Nosotros, y me informó de este hallazgo y a lo cual informé a mi superior para poder bajar con la visitante. Bajamos al lugar y si era positivo, encontramos el hallazgo de esta persona, pero ya está en estado de cadáver, mostrando su huesito como osamenta. Oiga, ¿es imposible entonces determinar el sexo, la edad, nada? No, eso tienen que verlo los peritos en el tema y ahí se sabrá, pero más o menos se ve a simple vista que es de sexo masculino. ¿Había algún reporte de alguna persona extraviada acá en el cerro que ustedes hubiesen sabido? Eso estamos ajenos nosotros los guardias de eso. Pero muy impactante ver a la osamenta. Sí, claro que sí, que es impactante porque es algo que no se ve todos los días. Perfecto. Bueno, ahí estaba Denise, una persona que trabaja acá en el Parque Metropolitano, Humberto Pati, y que estaba en este sector cuando es avisada por esta visitante al cerro, una persona que concurrió con sus mascotas a hacer deporte al Parque Metropolitano y que lamentablemente uno de sus perros se encuentra con este cadáver en avanzado estado de descomposición. Tendrá que ser la propia Brigada de Homicidios seguramente la que con trabajo de algún equipo técnico, puede ser incluso el GOPE, puedan sacar los restos de ese lugar porque es un lugar de muy difícil acceso, por lo menos caminando. Va a haber una maniobra bastante difícil de recuperación de estas osamentas posteriormente para llevarlas lo más probable hasta el servicio médico legal, en donde se tendrán que determinar varias cosas. Primero, ¿cuál es la data de muerte de esta persona? Segundo, si es que presenta algún tipo de lesiones que puedan ser atribuibles a terceras personas. Eso también tendrá que verse en el examen tanatológico, porque aparentemente es muy poco probable poder determinar a primera vista si esta persona sufrió algún tipo de lesión, si tiene por ejemplo algún impacto balístico, porque ya lo decíamos, son casi osamentas las que quedaron en este lugar, por lo tanto se presume que el cuerpo puede tener ya varios meses acá en este lugar. Así que seguramente si tenemos más información al respecto, cuando ya comience a trabajar la Brigada de Homicidios, podremos hacer un segundo contacto y poder informarles con más precisión qué le habría ocurrido a esta persona, que no se sabe tampoco si perdió la vida acá, no se descarta ninguna teoría, si es que pudo haber sido arrojado el cuerpo acá a la ladera del cerro. Son todas hipótesis que va a manejar la Brigada de Homicidios en esta investigación que recién se inicia porque hace muy pocas horas fue descubierto este cuerpo acá. Claro, ¿cuál es la data de muerte? Todo ese tipo de interrogantes que quedan planteadas, Max. Vamos a regresar contigo, por supuesto, cuando surja más información. Gracias por el despacho. Buenas tardes. Gracias. Claro, si el cuerpo presenta heridas y otra serie de cosas, ¿no? Exactamente. Vamos a cambiar de tema. Melipilla suspendió las clases y habilitó albergues para los damnificados por los incendios forestales. Hay 10 comunas afectadas entre las regiones de Valparaíso y el Maule. Hemos estado durante toda esta jornada, ayer también, cubriendo lo que ocurría en nuestro noticiero central. Es preocupante porque, claro, la ONEMI decretó finalmente alerta roja
o decretó alerta roja para el sector de Melipilla. Hay personas no solo damnificadas, sino que también otras personas que tuvieron que ser evacuadas desde muy temprano porque las llamas se estaban acercando rápidamente. Recordemos que ayer fue un día muy cálido, hizo mucho calor, además algo de viento en el sector precordillerano y por lo mismo es complejo la ecuación maldita, digamos. Con las altas temperaturas. Además, esto implicó que se suspendieran las clases, que se habilitaran albergues para los damnificados. Bueno, Carola Garrido nos va a entregar más antecedentes. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Siguen las altas temperaturas y sigue el viento también en este sector de Melipilla y le vamos a mostrar de inmediato la imagen en directo porque este es parte del panorama que hemos podido ver durante este día, la jornada después, ¿cierto?, de este incendio que comenzó ayer en la tarde y que generó muchísimo temor entre los habitantes, sobre todo del sector de Popeta, también de Mandinga, que fueron sin duda los más afectados. Esta era una casa, estuvimos conversando con su dueño durante esta mañana, nos contaba que le costó 20 años poder construir su vivienda, que aunque era pequeña tenía todo lo que él necesitaba y ahora quedó tal como ustedes lo están viendo allí. Incluso las bicicletas de sus nietas que estaban guardadas acá se quemaron, ahí vemos todavía algunos enseres de la cocina y bueno, él y al igual que todas las personas que han resultado afectadas están pidiendo ayuda al municipio, a mejor también los lugares donde trabajan, cierto, que los puedan ayudar inicialmente a limpiar para luego lentamente ir construyendo. Él mismo nos decía que trabajaba en el campo, que con mucho esfuerzo se demoró años, como les contábamos, en poder tener su casa como él la quería y ahora en un par de minutos no tuvo la posibilidad él de hacer algo porque estaba solo acá en este lugar y por lo tanto no tenía tampoco la alternativa de poder buscar agua, buscar a lo mejor alguna solución, porque lo que tenía que hacer y lo que era la prioridad era salvar su vida. Escuchemos parte de las declaraciones de estos vecinos afectados por los incendios acá en Melipilla. La primera sensación que tenemos es no poder dormir tranquilo en la noche y estar como así en la familia vigilando, pero el sueño de repente a uno igual lo vence y yo ya no di más, como a las 11, 11 y media de la noche ya. Fue algo muy rápido todo, estábamos almorzando con las niñas cuando nos damos cuenta que había mucho humo y salgo hacia afuera y claro, veo el humo muy cerca y mi hija sale al patio y me dice, mamá, se está quemando el cerro. Entonces ahí corrimos y había un vecino acá esperándolo, don Moisés, y las niñas las metimos todas a grito al vehículo, salvando los perros, los gatos. Los familiares acá, o sea, estábamos con mi tío acá y de repente vimos la llama así. O sea, era algo impresionante, muy impresionante. O sea, nunca lo había visto, era así no hacía el fuego. Y bueno, se perdió todo, lo bueno es que está vivo y eso es lo importante. Le quemó la casa completa. Con esto que ando siendo puesto no es mío, me lo prestaron todo. Así que díganme ustedes, ¿de qué va a ser de mí ahora? Lo único que salvé la casa es mi hija nomás. Yo estaba en la cancha con mi hijo y donde vi que estaba todo el fuego se venía acercando, lo que hice, pesqué el auto y saqué a mi abuela y a mis tías y nos fuimos. Y a mi hijo, porque yo ya pensé que mi casa se iba a quemar y todo, pero a mi papá igual, por salvar la casa mía, se le empezó a quemar la de él igual. Claro, ese era el caso que les contábamos hace un rato de ese hombre que terminó con su casa completamente destruida producto de este incendio. Fíjense que hemos podido hablar con las autoridades durante esta jornada, ha habido un balance, un sobrevuelo también del que ellos participaron para ver cuáles son las principales zonas afectadas. Se habla que solamente aquí en la comuna de Melipilla sería una superficie de unas 600 hectáreas las que de una u otra manera, porque no ha sido en su totalidad, pero que de una u otra manera han sido afectadas por el fuego y según la contabilización que ellos tienen hay hasta el momento 8 personas que han resultado lesionadas, eso ayer, porque hoy la situación claramente ha cambiado, ya no están los focos activos que se vieron el día domingo, pero ayer resultaron 8 personas lesionadas, 2 de ellas graves, ambos con quemaduras, uno de ellos permanece todavía aquí en el hospital de Melipilla
Melipilla, y el otro, un hombre adulto, por la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado hasta la posta central. ¿Cuál es la pregunta que todavía no tiene respuesta? Si este incendio fue o no intencional. Se están realizando las investigaciones de rigor para poder determinar eso de manera fehaciente. Hay una investigación que se encuentra en este momento en curso, y con respecto al catastro de las viviendas que han resultado afectadas, de manera extraoficial se habla de 40. Eso es lo que dicen todos los vecinos acá, a quienes uno les pregunta. Sin embargo, las autoridades han sido más cautelosas. Ellos no quieren hablar de cifras, tampoco hablan de casas, sino que de estructuras, porque dice que algunos de los sectores que se han quemado, por ejemplo, no eran viviendas habitadas por personas, sino que eran bodegas o bien otros lugares que tenían un uso distinto al habitacional, y es por eso que todavía no se quieren aventurar con las cifras. Escuchemos parte de lo que dijo la delegada de la provincia de Melipilla, lo que dijo también la alcaldesa, quien señaló que se van a hacer parte de este tema sobre las posibles responsabilidades a través de la vía judicial, que van a presentar una querella contra quienes resulten responsables en caso que se determine que este fue un incendio ocasionado de manera intencional. Informar que la afectación aproximada de 600 hectáreas. No tenemos un conteo de afectación a infraestructura, es decir, viviendas, bodegas, entre otras. Tenemos hasta el momento 2 lesionados graves. Uno está en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital de Melipilla y el otro se encuentra en la posta central. Efectivamente, como municipio de Melipilla hemos dispuesto los equipos jurídicos para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables contra este incendio que inicia este domingo. El día de ayer, junto a los equipos de emergencia del municipio, hemos estado abordando esta situación. Durante este lunes vamos a estar aplicando la ficha FIBE, la que nos va a permitir tener claridad de cuántas son las personas afectadas por este incendio. Claro, eso es para tener una cifra exacta, porque en los albergues que se han dispuesto no están solamente aquellas personas que han perdido sus casas, sino que también hay otras que por precaución han debido evacuar el lugar donde viven. Ayer, según nos comentaban también en este balance, eran 400 los voluntarios de bomberos que estaban trabajando en los distintos sectores de Melipilla, y hoy ha bajado bastante esa cifra, son 90 los que están repartidos en los distintos sectores. Sin embargo, las autoridades y bomberos también, por supuesto, han sido enfáticos en señalar que este incendio no está controlado, que ni siquiera está contenido. Así es que es por eso que se mantiene la alerta roja. Llaman a no bajar la guardia, sobre todo considerando lo que mencionábamos, que el viento sigue siendo intenso durante esta jornada, que también se pronostica una temperatura altísima de unos 33 grados aproximadamente para esta jornada aquí en la capital, y es por eso que hay voluntarios, como decíamos, también con los camiones respectivos divididos en distintos sectores para poder actuar rápidamente en caso de alguna emergencia. Las clases están suspendidas, por lo menos en los jardines infantiles del sector de Mandinga y de Popeta, que son 2 de las 5 zonas donde también se ha ordenado la evacuación preventiva. Es en eso que les mencionábamos, también en San Juan de Popeta, Callejón Ovejería y el Bosque Santa Cecilia, que es donde han tenido que salir las personas por precaución, porque están rodeadas de una zona donde sí podrían llegar las llamas. Y algo que ha llamado la atención en el recorrido también que hemos hecho es que hay casas que se han salvado, por decirlo en buen chileno, ¿cierto?, pero que están rodeadas de otras que han resultado quemadas. Eso es básicamente la acción del fuego, que va jugando de una u otra manera dependiendo de la dirección, de la intensidad, y es por eso que vemos varias casas que han resultado siniestradas y en medio algunas que no han tenido ningún tipo de daño. Escuchemos lo que nos dijo bomberos, también los que ha señalado la CONAF, que sigue trabajando intensamente aquí en el sector de Melipilla. Entre los 2 incendios de la provincia había una afectación de más de 1000 hectáreas.
y eso desde la perspectiva de la medioambiental es un desastre, o sea, en eso hay que ser claro. La diferencia que tiene uno con otro es que este tiene afectación a vivienda, el otro es solamente vegetación. Sobrevolamos, hay todavía actividad al interior del incendio y eso quiere decir que dependiendo de las condiciones meteorológicas que tengamos, aquí se puede levantar viento, salta una pavesa, es decir, estas chispitas incandescentes que pueden caer en pastizales. Estamos llenos de pastizal todavía en el entorno del incendio, por lo tanto esto puede cambiar. Todavía no hemos sacado un porcentaje al 100% porque realmente tiene muchas islas, muchos sectores que no se han quemado. Tomamos la superficie a la redonda. Entonces, dentro del incendio hay muchas áreas que no se han quemado. Entonces, es un promedio de 600 hectáreas más o menos. Sí, hay que aclarar solamente lo que mencionábamos hace unos minutos. Se habla de una superficie de 600 hectáreas, pero no es la totalidad la que se ha visto afectada. Esa es una superficie preliminar, así se ha llamado, porque hay sectores donde el fuego afortunadamente no ha llegado. Aquí escuchamos de fondo sirenas que son de bomberos, también de ambulancias. Es el sonido que hemos sentido prácticamente durante toda esta jornada, porque como les decíamos, cada vez que uno de los focos se vuelve a activar, que los vecinos vuelven a ver humo alrededor de sus casas, es que llaman rápidamente para que bomberos pueda llegar. Hay una complicación, no para ellos, que sí cuentan con agua, pero sí para muchos vecinos de Melipilla que producto de las quemas que ha habido no tienen ni luz en este momento, ni tampoco agua. No es en todos los sectores, pero por ejemplo se necesita la energía eléctrica para hacer funcionar las bombas que abastecen de agua, y eso ha tenido complicados a las personas en su casa, ¿cierto?, con los quehaceres domésticos, pero también a los dueños de los negocios que tienen helados, que tienen carne, lácteos, que tienen que estar necesariamente refrigerados y que se podrían ver afectados por esta situación. Pero sabemos que no solamente aquí en Melipilla ha habido incendios, también en el sector de San Pedro, igualmente perteneciente a la región metropolitana, y también en Viña del Mar, ahí en el Jardín Botánico también se ha producido un incendio forestal que se da también en medio de una zona que es altamente poblada. De hecho, al ver las imágenes se nota como atrás de la ciudad, por el troncal que forma parte de este sector, se está viendo este incendio, algo que también ha generado muchísima preocupación. El ministro de Agricultura hoy se refirió a lo que está sucediendo en distintos puntos de la zona central del país, y él entregó una cifra que da cuenta de lo que señalábamos al comienzo, y es que poco menos de la mitad de todos estos siniestros han sido ocasionados por el hombre, de manera intencional tal vez, o bien por el descuido, ¿cierto?, de no apagar bien una fogata. Se hacen asados también en esta época del año cuando comienza a subir la temperatura. Un cigarro mal encendido, eso combinado con el calor y también con el viento puede desatar una catástrofe mayor. Escuchemos lo que dijo el ministro. Una de las alertas en Melipilla, que lleva más de 300 hectáreas, es porque hay un vertedero. Y aquí todos tenemos que cumplir la ley y no hacer retórica, sino que ir a las soluciones estructurales. Entonces allí un llamado a solucionar eso. Llevamos 1.600 incendios, 52% negligencia accidental, 35% a juicio de las unidades de estudio de CONAF, claramente intencionalidad, y un 13% en investigación. Claro, en investigación, por ejemplo, está este incendio que, insistimos, las autoridades dicen que todavía no está controlado aquí en el sector de Melipilla. Los vecinos están preocupados, no han querido dejar sus casas, ¿cierto?, para estar alertas frente a cualquier situación de peligro que se pudiera repetir. Así es que, bueno, es parte de este panorama bastante desolador, árido a esta hora, además de la tarde, producto del calor. Se ve como pastizales se han quemado, hay animales que también en este momento se encuentran perdidos, gente que anda buscando sus caballos, sus mascotas también domésticas, perros, que producto de lo que ocurrió salieron muchos de ellos porque tuvieron que abrir las puertas, los portones, para que también ellos lograran escapar de las llamas. Así es que internamente también se está haciendo una búsqueda de todos esos animales, así es que mucha preocupación todavía aquí en la provincia de Melipilla.
Claro, complicado lo de Melipilla, también sirve para otras regiones también. Todo funciona, ¿no? Todo apoyo, desde un cortafuego hasta tratar de tener un sistema de detección temprana, poder avisar rápidamente. Es muy complejo porque tenemos que pensar que todavía ni siquiera hemos llegado al verano. Sí. Las temperaturas son altísimas, probablemente sigamos en la misma tónica hasta avanzado el verano y sabemos que esta es una mala ocasión, ¿no? Cuando hace mucho calor, el terreno es seco y además hay viento. Y es difícil además cuando hay muchos focos simultáneos porque hay que repartir los recursos y eso también vuelve más complicado el combate del fuego. Muchas gracias, Carola. Muy buenas tardes. Gracias, Carola. Bueno, vamos a revisar lo que está ocurriendo con los partidos políticos que iniciaron hoy una nueva reunión tras los intentos frustrados de llegar a un acuerdo constitucional. Mientras aparecieron estos datos de la última encuesta CADEM que indican que un 67% de los consultados están de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución y un 59% que se inclina por una convención mixta. ¿Influirán estos resultados? Se lo preguntamos a Daniel Tirs. Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron parte de los que se mencionaron dentro de las declaraciones que dieron los distintos integrantes de esta mesa negociadora durante la mañana, antes de llegar directamente a las conversaciones que se están desarrollando desde las 9 de la mañana aquí en la sede del Congreso en Santiago. Negociaciones que son contra el tiempo, porque recordemos que el calendario que habían fijado inicialmente proponía tener elecciones en abril, un órgano redactor que se extendiera por cerca de 5 o 6 meses para posteriormente tener un plebiscito de salida y así a fines del próximo año poder contar con una nueva constitución. Eso es lo que está en duda en este momento si es que no logran destrabar el gran nudo, el mecanismo que permita poder avanzar hacia un nuevo acuerdo para un proceso constituyente. Estamos hablando de qué integrantes, quiénes se integrarían este consejo, este órgano redactor, de qué tipo de integrantes estamos hablando, si van a ser expertos o no, si van a ser electos por la ciudadanía o van a ser designados por el Congreso. Son parte de los debates que se están desarrollando aquí en la sede del Congreso en Santiago. Mientras el senador Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, planteó que se está conversando con el CERVEL precisamente para ver si es que esos plazos se pueden acotar y poder cumplir con este cronograma inicial que se había fijado para poder, como les decía, contar con una nueva constitución dentro del próximo año. Los invito a que revisemos las declaraciones de Álvaro Elizalde al respecto. Efectivamente se han hecho algunas propuestas, pero la logística que implica la organización de las elecciones tiene un límite. De hecho, la norma que se ha aplicado tradicionalmente en Chile y en la que está vigente habla de 145 días de anticipación para un evento electoral y se redujo a 125 días en el caso del plebiscito de salida, el plebiscito de septiembre pasado. Se pueden estrechar los plazos, se puede hacer ese esfuerzo, pero siempre hay un límite. Un esfuerzo que se está haciendo, decía el presidente del Senado, respecto a esa materia, mientras los diálogos continúan y se esperaba que fuera una reunión más corta la de esta jornada, que durara solamente la mañana, porque durante la tarde los parlamentarios que están en esta mesa negociadora, hay varios presidentes de partido que son senadores, que son diputados y que deben ir en la tarde a votar al Congreso en Valparaíso, han dicho que dentro de las opciones no están descartando ir a votar y volver dentro de la tarde a seguir negociando y poder destrabar este gran nudo que ha sido el mecanismo. Cuando la semana pasada quedaron las conversaciones en un órgano 100% electo propuesto por el oficialismo y un órgano mixto con integrantes designados por el Congreso y otros electos por la ciudadanía por parte de la oposición y amarillos, que fue uno, decían desde la oposición, de los responsables de que a última hora de la jornada del día viernes no se llegara a acuerdo. Fueron distintas las acusaciones que se hicieron directamente a última hora de la jornada, cerca de las 11 de la noche, después de cerca de 13 horas de negociaciones que terminaron sin un acuerdo el día viernes. Revisemos las declaraciones precisamente de Amarillos y de Javier Macaya, el presidente de la UDI, respecto a las propuestas que están presentando para esta jornada. La verdad es que los intransigentes son otros, porque aquí no puede ser que los que perdieron, los del apruebo, los octubristas, quieran seguir con el mismo modelo que es el asambleísmo constitucional. Ese es el problema de fondo. Ellos quieren el asambleísmo constitucional, el populismo constitucional. Nosotros partimos desde una fórmula completa de electos por el Congreso y hoy día estamos absolutamente en la mixta, pero no nos pidan a nosotros y no nos enseñan a nosotros la intransigencia, porque eso no es así. Estamos abiertos hoy día a todas las fórmulas que en definitiva dejen a los expertos adentro, pero que no lo dejen como un león sin dientes.
Chile no necesita una nueva constitución, decía José Antonio Kast. Daniel Jadue decía, este es un tema que tenemos que dejarlo para adelante. Yo creo que con no ponerse de acuerdo, los únicos que ganan son los extremos. Y por el rechazo, el rol incidente, importante, determinante de los expertos es parte fundamental de lo que nosotros esperamos que se pueda acordar hoy día. Se acusó de chantaje a Amarillos la semana pasada, de intransigencia al oficialismo, parte de cómo terminó esta reunión del día viernes y fue el fin de semana, que con diversas reuniones informales, dicen, han ido acercando un poco las posturas y esta jornada, han dicho, están optimistas respecto a que se están acercando un poco más las conversaciones, cada uno desde sus trincheras, pero también intentando flexibilizar las posturas, considerando que las bancadas de senadores y diputados deben respaldarlas para poder el día de mañana esto habilitarse como una reforma constitucional y ser votado finalmente en el Congreso. Es esa la importancia de lo que se está debatiendo aquí y por eso también la dificultad de poder llegar a acuerdo, porque estamos hablando que se debe acordar las posturas desde el Partido Comunista hasta la UDI, eso es lo que se está intentando con el respaldo de cada una de sus bancadas parlamentarias. Desde el oficialismo han planteado que han llegado con algunas propuestas intermedias que intentan destrabar este nudo, por ejemplo, participación de expertos solo en algunas partes del proceso, no en todo el desarrollo de esta redacción del nuevo texto, que pudieran, por ejemplo, finalmente ser ratificados por la ciudadanía, aunque hayan sido previamente designados por el Congreso, algunas de las fórmulas que se están estudiando para poder destrabar este nudo del mecanismo. Revisemos precisamente las declaraciones de Raúl Soto, diputado del PPD, y también de Jimena Rincón, de Demócratas, que dieron su parecer a la llegada a la sede del Congreso en Santiago esta mañana. Estamos tratando de buscar fórmulas creativas y con flexibilidad que nos permitan destrabar el nudo que tenemos. El oficialismo defendiendo el órgano 100% electo, la derecha más amarillo defendiendo la convención mixta, pero hay alternativas intermedias que puedan permitir resguardar ambos principios, que son los más relevantes para cada una de las partes, teniendo participación democrática de la ciudadanía a través de la elección por votación popular. El tope hoy día ya no es el número, porque yo creo que ya hay como bastante consenso en que tiene que ser un órgano pequeño, que es lo que habíamos dicho primero, y el tema de los expertos, nosotros creemos que se puede resolver con expertos, candidatos y que la ciudadanía elija. Todo esto mientras en el Centro Cultural Palacio de la Moneda esta jornada se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hasta ese lugar llegó la expresidenta Michelle Bachelet y también el presidente Gabriel Boric, quienes se refirieron precisamente a este proceso en forma tangencial. Hablaban de dejar de lado los egos, un llamado a la unidad se hizo por parte de ambas autoridades. Los invito a que revisemos precisamente esas declaraciones en torno a lo que se está conversando, un nuevo proceso constituyente y la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas logren una mirada común. Vivimos en tiempos de preocupante fragmentación. Frente a eso no cabe la irresponsabilidad. Los acuerdos básicos son su mejor antídoto, porque lo esencial es lo que clarifica el reencuentro entre los demócratas. Con sobriedad, con generosidad. La unidad se construye en torno a propósitos fundamentales. Dejemos las discusiones estériles y la estridencia en su lugar. La irrelevancia de la lucha de los egos. Es un honor hablar después de la presidenta Michelle Bachelet y le agradezco su tremenda generosidad, la generosidad que ha tenido conmigo en compartir su experiencia, su aprendizaje y su tremenda experiencia, no solamente en el cargo que hoy día habito, sino también en esa lucha larga por la defensa de los derechos humanos que ella con tantas otras y otros han llevado adelante. Y en donde me queda marcada una frase que dice en su discurso: la irrelevancia de los egos no tiene cabida. Esa irrelevancia de los egos invito a que todos nos la cuestionemos si es que en algún momento estamos aportando a ella. A dejar atrás los egos, entonces, llamaban ambas autoridades en medio de estas conversaciones, de estas negociaciones. Aquí hay bastante movimiento porque estamos esperando que puedan salir ahora a la hora de almuerzo de esta reunión, a ver si pueden darnos algunas declaraciones de cómo va el proceso. Han dicho que están optimistas, que están avanzando en una de estas fórmulas intermedias y que dentro de la jornada podríamos tener novedades. Siempre hay que estar atentos porque puede haber en cualquier momento algún acuerdo, parte de lo que estamos esperando, y vamos, por supuesto, a informarles si es que eso ocurre. Ya, vamos a quedar atentos a ver si es que ocurre algo así. Desde
desde hace ya varios días, varias reuniones que venimos comentando que se viven horas clave respecto al acuerdo, pero lamentablemente no se consigue resolver ahí del todo el mecanismo. Muchas gracias, Daniel, por la información. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a tomar contacto con Max Frick para analizar otra situación, porque otra micro fue quemada en la Alameda, en el entorno del Liceo de Aplicación, así que nos va a contar detalles. Ahí estamos revisando, mientras tanto, las imágenes. Max, buenas tardes. Hola Humberto, muy buenas tardes. Sí, un incidente que se produce otra vez en calle Camin con Alameda, donde cerca de 12 a 15 encapuchados, algunos incluso ya con los tradicionales overoles blancos, salieron desde este establecimiento emblemático de ahí del centro de la capital y procedieron a parar un bus típico de los que pasan por ese lugar, que son estos buses del sistema Red de color verde. Bajaron a los pasajeros, bajaron al conductor y procedieron a arrojar elementos inflamables hasta dentro del vehículo, que rápidamente encendió fuego en su interior, provocando un incendio al interior de este bus del transporte público. Logra llegar personal de control de orden público hasta este lugar para apagar lo que iba a ser el incendio completo, la destrucción completa de este autobús, y además logran detener a 3 personas, 2 menores y un adulto, que tendrá que corroborarse si alguno de ellos es alumno de este establecimiento educacional que está ubicado ahí en calle Camin. Lo cierto es que hasta el momento se está determinando su participación en hechos que no necesariamente podrían estar vinculados a la quema de este microbús, sino también pueden ser a hechos denominados como desórdenes públicos, cuando salen estas personas y bloquean el tránsito vehicular, prenden fogatas, bueno, una serie de hechos que constituyen esta falta de desórdenes públicos. Lo cierto es que es un hecho que se vuelve a repetir. Ya hacía varias semanas que no ocurrían este tipo de atentados en contra de microbuses a las afueras de establecimientos educacionales emblemáticos. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros y también del subsecretario de Prevención del Delito, que dan cuenta de esta situación que se vivió muy temprano, cerca de las 9 de la mañana, en el centro de Santiago. Hoy, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, sale un grupo de 40 personas desde el interior del Liceo de Aplicación, quienes interceptan el vehículo de locomoción colectiva que está a mi espalda, hacen descender a los pasajeros, que eran 12 personas, y luego de esto echan líquido acelerante a la máquina, la cual entra en combustión rápidamente. No registramos pasajeros lesionados. En este minuto, Control de Orden Público se encuentra operando en el sector, por cuanto existe lanzamiento de bombas incendiarias y fuegos de artificio desde el Liceo de Aplicación hacia la vía pública, y momentáneamente mantenemos 3 personas detenidas por desórdenes relacionados con estos hechos. Porque cuando se quema un bus, significa que el tiempo de espera para las personas que se nutren de esa línea de transporte va a ser mayor. Que a lo mejor personas no van a poder llegar a su casa a tiempo. Significa además que hay personas dentro de ese vehículo que tuvieron miedo. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando, y es lo que como gobierno no vamos a tolerar, y seguiremos enviando las señales adecuadas de que gobernamos con decisiones. Hay quienes creen que pueden seguir resolviendo sus conflictos o enviando señales al país de la manera errada, y eso es algo que no vamos a tolerar. Bueno, en un momento el gobierno pidió a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que se pudiera designar un fiscal preferencial para este tipo de delitos y así agrupar en focos delictuales estos hechos muy violentos que se han provocado ya desde comienzos de año, con la quema de varios microbuses en las inmediaciones de los establecimientos emblemáticos, ya sea el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana. La verdad, ha habido una serie de peticiones que la Fiscalía ya está analizando poder realizar, porque se presume que muchas veces estos ataques son orquestados, incluso ocurren en un colegio, posteriormente ocurren en otro, y se ha detenido a varias personas que han terminado siendo estudiantes de estos colegios. Vamos a ver si esta investigación que está realizando Carabineros puede determinar si estos 3 detenidos van a ser formalizados, si realmente tendrían que ya está realizando la Policía de Investigación. Estamos de regreso para contarle que 4 jóvenes fueron encontrados muertos al interior de un auto que chocó contra una barrera de contención en La Granja. 3 de ellos tenían impactos de balas en sus cuerpos. La Policía de Investigaciones todavía investiga una eventual riña que pudo haber ocurrido, ya que se habrían percutado más de 40 disparos. Abelino Martínez nos va a contar más detalles de lo ocurrido ahí. Abelino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Patricia, Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Este es un hecho que ocurre lamentablemente durante este fin de semana en la comuna de La Granja, cuando estos 4 amigos de entre 21 y 35 años terminan falleciendo acribillados al interior del vehículo de uno de ellos. Estos son encontrados así luego de chocar, como tú bien señalas, Humberto, con una barrera de contención. Ellos habrían recibido estos disparos en el sector de Avenida La Serena, en el límite entre La Granja y la comuna de La Pintana. Los 4 fallecidos fueron identificados como Roberto Carlos Riquelme López, de 29 años, Luis Alberto Pavés Sepúlveda, de 30 años, Cristian David Silva Jara, de 21 años, y Luis Nicolás Petersen Campos, de 35 años. Ninguno de ellos con antecedentes penales, solamente 2 contaban con unas infracciones, uno por violar la cuarentena durante la época de pandemia y otro por infracción a la ley de drogas. Es por eso que llama bastante la atención lo ocurrido en este caso. Estos 4 amigos se reunieron, uno de ellos vive en el sector de Ventanas, en la quinta región, y viajó hasta la ciudad de Santiago. Se reunieron en la comuna de La Granja, específicamente en Avenida Alessandri, donde 3 de estos 4 jóvenes viven. Todos ellos además son vecinos y fueron hasta un concierto en el espacio Riesco. Se permanecieron allí aproximadamente hasta las 3, 4 de la madrugada, cuando deciden regresar a sus hogares en la comuna de La Granja. Según la información que entregaron sus familiares a la Policía de Investigaciones, que es la que está llevando adelante las investigaciones respecto a la muerte, el asesinato de estos 4 jóvenes, ellos habrían ido a dejar a unas amigas al sector de La Pintana, específicamente Avenida La Serena. Cuando se retiran de ese lugar, según lo que sospecha la familia, habrían intentado ser asaltados. Al menos esa es una de las hipótesis que se baraja en este caso. También se está investigando una posible riña con otro grupo de individuos con quienes habrían eventualmente tenido una pendencia al interior de un local clandestino en la comuna de La Granja, pero eso es una investigación, una situación que también está bajo investigación y hasta ahora por lo menos no hay antecedente, y que es lo que señalan los familiares. El automóvil, al interior de ellos, 3 de estas personas reciben estos impactos. Finalmente el conductor termina perdiendo el control del vehículo al ver que sus amigos están heridos y choca contra una barrera de contención, finalmente también perdiendo la vida en ese lugar. Tenemos declaraciones de varios testigos que estuvieron en ese lugar, también de la Fiscalía Sur, que está llevando a cabo la investigación respecto a estos jóvenes que fueron acribillados en plena vía pública. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Empezaron como a las 3 de la mañana, porque yo vi la hora, cerca de las 5 de la mañana. Pasado las 5 de la mañana. Es que no sé lo que pasó, la verdad, no sé por qué. Si yo ahora, de hecho, mi hija me llamó por teléfono y me dice, mamá, ve las noticias, en el Chilevisión están dando las noticias, me dice. De hecho, yo abrí la ventana en mi pie, sentía gritos, pero más allá no sé, porque yo no salí, porque uno le da miedo. Se escuchó, fueron demasiados disparos, como a las 4:15, 4:20 de la mañana, y fueron como tipo metralleta, que iban y venían, o sea, era demasiado fuerte. Por lo que se rumorea, sí hay como una casa, que en las noches los chicos toman, van a tomar algo, compartir, no sé. Todos los fines de semana hay este tipo de disparos acá. Lo que no era antes, ahora ya es todos los fines de semana. Un vehículo impactó contra la barrera de contención de la carretera Américo Vespucio. Según los primeros antecedentes, hay impacto de bala en el vehículo. Los 4 ocupantes del vehículo fallecieron. Lo que tenemos es que empiezan a una cuadra antes de la zona del impacto. Se encontraron 20 vainillas en el lugar, pero todavía no tenemos una distancia específica, ya que está haciendo materia de investigación de parte de la CRIM. Hasta ahora son 2 las hipótesis principales que se investigan en este caso. Una de ellas lo relataba una de las testigos, que señala que en el lugar en el que ocurren los hechos habría un lugar clandestino al que estos jóvenes habrían acudido después de este concierto en espacio Riesco, y ahí habrían tenido alguna pendencia con un grupo de individuos quienes finalmente terminan asesinándolos luego en la vía pública. Sin embargo, esa es información que aún está en investigación, dado que hasta ahora es lo que han señalado vecinos que estaban en sus casas y que por supuesto solamente pudieron percatarse de esta situación a través de sus ventanas. Hay otra hipótesis que es la de que estos hombres habrían intentado ser asaltados por parte de un grupo de sujetos que estaba además en ese sector con otros vehículos y estaban básicamente realizando encerronas en el sector de La Serena con Santa Rosa. Es allí que habrían interceptado finalmente a estos jóvenes quienes al intentar huir reciben esta gran cantidad de disparos. Más de 40 vainillas fueron las que se
se pudieron encontrar en el sitio del suceso. Por supuesto, estas investigaciones están a cargo de la Brigada de Homicidios de la ciudad de Santiago, específicamente de la Brigada de Homicidios de la zona sur. Nosotros durante esta mañana pudimos conversar con los familiares de varios de estos hombres. Conversamos, por ejemplo, con la abuela de uno de ellos, con los padres de otro, con la madre de otro, y en los tres casos nos decían que eran jóvenes tranquilos. Los cuatro tenían trabajo, tres de ellos trabajaban de hecho juntos realizando instalación de cámaras de seguridad, también de aire acondicionado. Eran personas que además no tenían problemas con la ley. Uno de ellos además es padre de una pequeña de tan solo 11 años y también, por supuesto, su pareja queda viuda. Los cuerpos de estos cuatro jóvenes aún se encuentran en el servicio médico legal, dado que se están realizando peritajes para poder determinar finalmente el autor de los disparos, desde dónde provienen además estas armas. Lo más probable es que sea un arma que no esté inscrita, porque como señalaban los testigos, se escucharon varias ráfagas de disparos, lo que presume que sería un arma automática, las cuales por supuesto no pueden tener los ciudadanos civiles en nuestro país por ley. Por lo tanto, sería un arma que no estaría inscrita probablemente y que se encuentra fuera de toda normativa legal. Conversamos, como les decía, con los familiares de estos cuatro jóvenes. Esto fue lo que nos dijeron. Eran hijos sanos, responsables, trabajadores, estudiantes. Pasaban, dejaron una compañía, una amiga y venían para acá. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos nada más. Carabineros eso los dijo. Que puede que hayan querido asaltarlo. Y como no pudieron. Trabajaba en distintas cosas, ponía aire acondicionado, siempre salía con los amigos y siempre llegaba en la mañana, porque yo siempre decía que atallaba con los cables que tenía en la mañana. Siempre andaba en bicicleta, viviendo por ti. No era un cabro que andaba peleando, echando la bronca, le gustaba el fútbol. Sí, pues si fueron a un concierto que había, que lo habían suspendido. ¿Ya? Y ahora tenían la entrada, pero tenían comprado ya antes. Si venían de vuelta, si ya no eran bochincheros, nada, pues eran tranquilos. Se están realizando los peritajes a varias cámaras de seguridad que habría en el sector de Avenida La Serena, donde ocurre finalmente este acribillamiento contra estos cuatro hombres que viajaban al interior de una camioneta. Por supuesto, también la Brigada de Homicidios está empadronando a los testigos de este hecho para poder obtener más información y así finalmente poder dar con los autores de estos cuatro homicidios. Por supuesto, cualquier información que usted posea, no dude en entregarla a las policías, al Ministerio Público. Recuerde que además también puede hacerlo de manera anónima, muchachos. Bueno, todavía se espera que aparezcan las personas que cometieron estos delitos, estos asesinatos, y también saber qué es lo que hay detrás de esto, porque hasta ahora son muchísimas incógnitas. Se estaba viendo si es que el auto, por ejemplo, había tenido encargo por robo, si es que ellos tenían antecedentes penales. Hasta ahora no hay novedades al respecto. Muchas gracias, Abelino. Buenas tardes. Bueno, es momento de revisar el pronóstico del tiempo y esta ola de calor que se extiende y se extiende. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, con calor. ¿Qué más? ¿Cuánto tenemos? ¿30 casi? No, 30. En este momento 30.0. Está subiendo, nos fuimos a la pausa con 29, subió rápidamente. Sí, y de hecho la máxima deberíamos andar cerca de los 33, así que estamos todavía dentro de esta ola de calor, 31.8 más o menos, para que se haga la idea del umbral de temperatura. Y tú me dabas un dato, en la noche, a las 9 de la noche, ayer eran 29 grados. ¿Qué tal? Ayer estaba, pero es que ayer tienes que pensar sofocante que ayer tuvimos prácticamente 36 grados acá en Santiago. Los 40 que les comentaba, 40.5 que tuvieron en San Felipe. O sea, si nosotros alegamos de calor, allí en esa zona de verdad era horrible. Curacaví, Melipilla, Tiltil, entre 37 y 38 grados. No, sí fue una jornada bien. Y ayer se juntaron cuatro fenómenos. Por un lado teníamos el desarrollo de la vaga costera, que siempre cuando empieza su formación nos genera aire cálido. Segundo, teníamos las altas presiones, que son las mismas que tenemos hoy día, que nos generan cielo despejado. Tercero, nosotros cuando vemos las altas presiones podemos ver una onda y por lo tanto podemos calcular un eje. Nosotros lo llamamos eje dorsal. Y cuando ese eje está sobre nosotros, aumenta más la temperatura porque está generando una mayor presión. Y cuarto, ayer, no sé si se fijaron que ayer teníamos nubes en Santiago. Ayer estaba parcial. Sí, había nubes. Esas nubes, Toti, venían de Perú.
De hecho, voy a ocupar la imagen del satélite. No es la imagen de ayer, pero venía, fíjense cómo desde arriba vienen desplazándose esta nubosidad y entraron ayer hasta la región, hasta la zona de O'Higgins, y por lo tanto, esas nubes estaban trasladando igual aire más tibio desde el Amazonas. Por lo tanto, esa es la cuarta razón por la que estábamos teniendo ayer tantas temperaturas. No era tanto el efecto cambio climático, igual tenemos un efecto, pero era principalmente por una condición ya asociada a este viento o este aire cálido que se estaba generando, estas cuatro razones que le estaba comentando, que está provocando que sigamos con calor. Hoy día este viento del Amazonas, este aire, esta nubosidad ya no está, ya está llegando solamente hasta la región de O'Higgins, o sea, la región de Coquimbo, por eso es que hoy día se va a sentir un poquito más fresco. Chiquillos, esta Navidad la mejor historia empieza en falabella.com, en donde encuentras miles de regalos de las mejores marcas y emprendedores en un solo lugar, con envío gratis en 48 horas. Todo lo que necesitas para sorprender lo encuentras en falabella.com. Vamos a ver imágenes entonces de Santiago. Pati, Humberto, ¿saben lo que estamos viendo ahí en el horizonte? ¿Qué Esa es? como bruma. Simplemente es efecto de los incendios forestales. Esto es ceniza, esto es humo que estamos viendo en el horizonte. El jueves me tocó estar en San Fernando y en la ciudad misma también, humo, pero así el sol rojo. Ayer la cantidad de humo que había en los valles era peor que lo que se ve ahora. Esto es simplemente lo que está quedando, aunque se está combatiendo todavía. Está el incendio de Melipilla y es el que está aportando mayor humo hacia el valle. Ahora, hacia el norte, ¿qué es lo que vamos a tener hoy día? Precipitaciones. Más o menos en Puto están cayendo como entre 2 y 3 milímetros. Mira. Y esa tónica se va a mantener y hoy día debiésemos encontrar hasta la cordillera de la región de Antofagasta. Mientras tanto, algunas nubes se ven en Arica y despejaba prácticamente el paño desde Iquique hasta más o menos la región del Biobío. Por lo tanto, las nubes aparecen en Temuco, por eso en la región de la Araucanía, ahí dejé marcado el límite. Y estas nubes ya se ponen más intensas en la región de los lagos, Aysén con cielo cubierto, máximas entre los 14 y 15 grados. Vieron Punta Arenas, ahí están todavía con precipitaciones, vientos de 60 kilómetros por hora y 11 grados apenas de temperatura máxima. Claro, es que engañan un poco, porque los 18 de Valparaíso puede ser una jornada despejada y no es lo mismo que 18 acá. Y viento, eso se me olvidaba decir, viento, porque ya vamos a tener rachas sobre 50 kilómetros por hora otra vez. Sí, pero sensación térmica. Sensación térmica, claro, empieza a bajar un poco con este viento, pero igual aún así, como ya están los incendios iniciados, ahora el viento es el factor determinante, no el 30-30-30, sino que es el viento. Y bueno, y parte de estos incendios forestales, no sé, hay unos apoyos para poder, chiquillos, cuando me están diciendo, Mendoza. Verá, ya, vamos, y así como, antes de pasar a Santiago, porque así como nosotros tenemos mucho calor, por efecto de las altas temperaturas. En Argentina ayer se registró la temperatura, esto fue en Buenos Aires, en la cercanía de Buenos Aires. Ayer, una tormenta eléctrica con unos granizos. Recordemos que en la parte norte de Argentina, ahí en Misiones, la norte de Buenos Aires, se encuentran unos granizos, se han encontrado del porte de casi 1 kilo. O sea, es una de las zonas que tienen los granizos más fuertes. Estos son imágenes producto de la intensificación de las precipitaciones de la zona de Brasil. Parte de este aire húmedo que se genera y que choca con la cordillera también de los Andes, provocando las precipitaciones en Bolivia, en Perú. Bueno, también estamos viendo en Argentina. Y veamos, escuchemos un poquito el sonido porque de verdad es impactante. O sea, de Padre y Señor mío esta lluvia. Son unos bolones. Son tremendos bolones. Por suerte no quebraron los parabrisas. O sea, no sabemos. Ahora hasta ahí no, pero quizás después, con la intensidad... Empiezan a crecer. Estas lluvias, mucha gente muchas veces pregunta si acaso estas precipitaciones ocurren en invierno, por el granizo, por el hielo. No, mientras más calor haya, más alto sube la nube, se forma el granizo más altura, con 50 grados bajo cero, más o menos la temperatura del tope de la nube. Y si nosotros pensamos en las precipitaciones acá, miren, Arabia Saudita. Una lluvia otra vez. De hecho, en esa zona entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes, han sido azotados permanentemente por lluvias muy intensas. Y de hecho estamos hablando de inundaciones con sectores con agua que les llegan prácticamente hasta la cintura. De hecho, a ver, hay una imagen que habíamos compartido de una zona donde sale un muchacho en su moto llevándola metido en el agua para poder escapar. Pero mira ahí lo que más me llama la atención, que hay un señor como limpiando, como tratando de sacar el agua, no es muy...
útil, ¿no? con la cantidad de agua que hay. Un poco difícil. Sí, un poco difícil la pega que le tocó. Además, acompañada de mucho viento, que es parte de la tónica que hemos visto. Pero mientras tanto allá se inundan, nosotros acá... ¿Y acá cuándo nos derretimos? A ver, veamos qué día nos vamos a derretir. Toti, mira. A ver, el jueves, mira. Hoy 35 de nuevo. No, otra vez. Así que hoy día 33. Como dijo el doctor, diga 33. Es decir, para mañana subimos 1 grado prácticamente respecto a lo que tenemos hoy. El miércoles podría ser en una de esas que si llegamos a los 31 y medio, en vez de 32, 31 y medio, podríamos darle coto a esta ola de calor. Pero eso es como un engaño porque es como que sigue al tiro el día siguiente. Simplemente va a ser el otro conteo porque ya a partir del jueves comienza otra vez a aumentar la temperatura, 35 grados. Ahora, lo bueno es que el sábado sí se ve que baja la temperatura. De hecho, el cálculo que me está dando hace poco, 28 grados para el sábado. Ya, menos de 30 grados. Algo. Soportable. Sí. Así que viernes aparecería ya la nubosidad en la costa durante mucho rato, así que estaría viernes, sábado, y eso haría que también ingrese este aire fresco. Llega un sistema frontal que nos va a dejar algunas nubes, así que por lo menos ya se ve este fin de semana que tendríamos un cambio más aire. Ya. Veremos ahí qué es lo que pasa, pero en general siguen las altas temperaturas y ni una nube ahí en el horizonte. Y la paciencia nomás para poder soportar estos días. Gracias, Eduardo. Vale, chiquillos, buena tarde. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial con esta imagen desde Farellones. Nos separamos breve. Oh, too smart for Ronaldinho. Stop. Bueno, ya es momento de revisar qué pasa más allá de nuestras fronteras. Es por eso que estamos junto al editor del área internacional, Carlos Greich. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Al norte de nuestras fronteras está muy álgida la situación con bloqueos de carreteras, aeropuertos que han sido quemados, pero también hay un aeropuerto muy importante que es el de Arequipa y que en las últimas horas ha generado mucha tensión porque allí, primero, bloquearon manifestantes pro Castillo, digamos, que apoyan al expresidente, la carretera principal que conecta a la ciudad de Arequipa con el aeropuerto. Por lo tanto, el aeropuerto tuvo que cerrarse. Luego alcanzaron algunos manifestantes a ingresar también al aeropuerto, tal como lo hicieron durante el fin de semana en un aeropuerto más chico, en un terminal que se llama Purimac, más hacia la cordillera, ¿no? Hacia la sierra, en este caso, en Perú. Pero eso ha sido parte de un panorama completo que durante todo el fin de semana y hasta esta hora todavía mantiene mucha tensión en Perú. Ya lo decíamos, Arequipa, donde recién después de casi 2 horas la policía logró repeler a los manifestantes en el aeropuerto, es decir, ya ha vuelto a la tranquilidad, pero hay una gran cantidad de piedras, hay un bloqueo absoluto con barricadas en la pista de aterrizaje misma. Todavía no se sabe qué va a ocurrir con los horarios de los vuelos que han sido cancelados en Arequipa. ¿Y por qué mencionamos tanto este aeropuerto? Porque es un aeropuerto internacional en Perú y por tanto hay vuelos que han tenido que ser cancelados en distintas partes, especialmente de Sudamérica. Claro, manifestaciones que se mantienen pese a este anuncio, este discurso que realizó la actual presidenta, donde ella dice que va a adelantar las elecciones, pero para abril del 2024. Claro, ese es el anuncio. Recuerden que este gobierno eventualmente de manera constitucional podría llegar incluso hasta el 2026, dado que ese es el tiempo que estaba establecido desde la elección de Castillo. Ella viene a reemplazarlo en este mismo periodo, pero decide adelantar las elecciones presionada también por lo que ha ocurrido con las protestas que comenzaron en la zona fuerte de Pedro Castillo, ¿no? En la zona de los Andes, allí la sierra hacia el sector más costero. Así fueron bajando las manifestaciones. Y claro, se ha hablado mucho durante todo el fin de semana que el poder político y social de Pedro Castillo estaba en esa zona, no en Lima. Y que por lo tanto el Congreso, por ejemplo, el Poder Legislativo, no iba a sufrir efectos producto de estas protestas. No pensaban que las manifestaciones iban a ser tan intensas en Lima. Claro, pero llegaron los manifestantes, bajaron desde las sierras muchas masas de gente que apoya a Pedro Castillo, desde Ayacucho, desde Ica, desde distintos lugares, y finalmente terminaron allí en Lima, y por eso es que tuvo que Dina Boluarte salir a anunciar estas elecciones adelantadas. Vamos a revisar primero a los manifestantes, a aquellos que apoyan a Pedro Castillo y que por lo tanto dicen, exigen en este caso el cierre del Congreso. Eso es lo que han estado manifestando durante las últimas horas allí cerca de los aeropuertos en Arequipa y también en Ayacucho. Vean. Mi presidente ha sido dopado por los políticos malos, traicioneros, que nos han hecho creer que eran buenos, que iban a luchar por nosotros. Libertad para mi presidente, libertad Pedro Castillo. Pido a nivel mundial que miren al Perú, que estamos siendo maltratados por la policía y por gobiernos neoliberales delincuentes. Estamos aquí para apoyar a Pedro Castillo, que le den libertad. No vamos a, nadie nos va a utilizar nuevamente a nosotros, nadie. Nosotros, todo el pueblo,
seguir luchando para que cierren el Congreso. Esa es nuestra meta, cerrar el Congreso. Ahí están entonces los manifestantes. Adelantar las elecciones. Lo que estamos revisando ahora es lo que ha ocurrido con la reacción política. Tal como tú decías, Pati, la presidenta Dina Boluarte, que anuncia a través de una cadena nacional que va a presentar un proyecto, porque esto, para seguir respetando la Constitución, debe ser con un proyecto de ley que debe aprobar el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril del 2024. Ahora, abril del 2024, ¿por qué esa fecha? Ella habla de hacer una serie de propuestas de reformas políticas durante todo este periodo, para que cuando se hagan esas elecciones sean bajo esas modificaciones. Claro, y además lo que intenta hacer Dina Boluarte es hacer algo progresivo y gradual, que es lo que justamente no ha podido hacer ningún presidente peruano en los últimos 5 o 6 años. Es decir, respetar de alguna manera la Constitución de tal forma de llevar a un proceso democrático dentro de los márgenes de la Constitución y no extraconstitucionales o provocados por manifestaciones públicas y sociales, que han sido las que se han generado durante muchos años allí en Perú. Regiones convulsionadas que, por supuesto, además, no habíamos mencionado, habían dejado 2 personas muertas en las protestas allí en la zona del oeste de Perú. Revisamos entonces las declaraciones de Dina Boluarte, la presidenta peruana. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y mientras tanto, ustedes saben, Pedro Castillo está a la espera de una investigación, se mantiene preso en la misma cárcel de Alberto Fujimori, y allí hay informaciones que indican que se negó a hacerse un examen psiquiátrico y de drogas en la cárcel en la que está recluido. Esto lo informó el Instituto de Medicina Legal, que dijo que no está colaborando Pedro Castillo con los exámenes que han sido ordenados por la Fiscalía. Ahora, recuerden ustedes que uno de los argumentos principales que está esgrimiendo la defensa de Pedro Castillo para exculparlo de una u otra forma de lo que ha ocurrido, es que él estaba sedado al momento de entregar ese discurso donde él anuncia que iba a disolver el Congreso la semana pasada, que él no estaba en total control de todo lo que estaba diciendo, y por eso es que finalmente él emite este discurso y por lo tanto no era totalmente consciente de lo que estaba generando con la disolución del Congreso que había pedido. Por eso es que este examen toxicológico, una muestra de sangre, muestras de orina también son tan importantes, pero no se pudieron hacer hasta ahora. Se ha negado Pedro Castillo que ocurra. ¿Y no se sabe por qué se está negando? Si tiene que ver con desconfianza que tiene por quién les va a hacer los exámenes o cuál es el argumento que estaba entregando. No, por ahora son solo argumentos médicos. Él solo ha esgrimido que no está en condiciones de hacerse estos exámenes toxicológicos, pero claramente genera un punto más de tensión en torno a lo que ha ocurrido desde la semana pasada allí en Perú. A esta hora ya, el Congreso de Brasil está anunciando oficialmente quién es el próximo presidente. Han pasado varias semanas ya de la elección. Sí, se dilató un poco este proceso, pero acuérdense que hasta este día, hasta hoy, todavía Jair Bolsonaro no ha reconocido oficialmente que le ganó Lula da Silva en las elecciones. Eso también demora todo, porque hace mucho más tenso, porque hay un presidente en ejercicio que no reconoce la victoria de su adversario. Más allá de que él salió ya el fin de semana a hablar allí en el Palacio de Planalto con sus seguidores y dijo que estaba con un dolor en el alma producto de lo que ocurrió, pero nunca dijo él, reconozco oficialmente la victoria de Lula da Silva. Esas palabras él no las ha proferido. De hecho se demoró, me acuerdo. Sí, como 48 horas fueron. En entregar sus primeras palabras. Bueno, quedan 20 días para la toma de posesión, el 1 de enero, y entonces a esta hora este acto jurídico que acredita que los ganadores son, por elección, elegidos por la mayoría de la población. Fue estrecho el resultado, pero aún así fue a favor de Lula da Silva y Geraldo Alckmin, que es su vicepresidente. Ahí está justamente lo que ellos comentaban, cuando recibe a los seguidores, y él dice ahí que tiene un dolor en el alma por el resultado de las elecciones de octubre pasado. Aquí estamos con mucho calor, vamos a refrescar un poco la pantalla con esta imagen, con una ola de frío muy intensa en Londres y en diversas partes de Reino Unido, con temperaturas que llegan hasta los 10 grados bajo cero en algunas zonas. Esto ya no es tan agradable, ¿eh? No, claro, con 10 grados. Refrescarse está bien, pero no tanto. Sí, no exageremos. Claro, es un invierno que ya parece preverse muy helado, con mucha nieve. Hasta esta hora se han cancelado más de 50 vuelos en el aeropuerto de Heathrow, que es el mayor. Ahí está justamente
las personas van de un lado a otro tratando de ver si es que hay alguna posibilidad de que se abran los vuelos, pero por ahora no, debido a que, por ejemplo, en Heathrow la pista parece pista de hielo, básicamente, ¿no? Es imposible que los aviones puedan despegar, por ejemplo, de manera normal con esas condiciones. Autos que han quedado atrapados en las calles, que se deslizan por las pendientes sin control, provocan accidentes también. Eso todo ha sido efecto de la nevazón, el hielo, la niebla, que es natural en Londres, pero claro, se suma a todos estos fenómenos meteorológicos muy intensos. Miren ustedes, las mascotas también disfrutan, eso sí, algo con la nieve. Han aconsejado a las autoridades viajar solo si es necesario. El transporte, ferrocarriles, claro, el metro que allá de se usa bastante, sí. También están suspendidos, al menos parcialmente en distintos lugares. Se han retrasado, se han cancelado algunos traslados, así es que el transporte también se hace muy, pero muy complejo. La peor parte de esto son los accidentes en algunos casos, y hay un lamentable accidente que ocurrió en un lago congelado. Había 3 niños que estaban jugando allí, cede el hielo y caen a este lago congelado, murieron de un paro cardíaco. No te puedo creer. Es lo más lamentable lo que ha ocurrido allí en Reino Unido en medio de estas imágenes. Claro, el cambio climático, tal como lo decía Eduardo Sáez, provoca estos efectos. Intensos, claro. Sí, claro. Sigamos en Europa para hablar de un verdadero escándalo de corrupción que sacude al Parlamento Europeo. Ya se habla del Qatar Gate. Así es. El viernes supimos que se había detenido en Bruselas a quien ustedes ven en pantalla, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Una supuesta trama de corrupción que implicaba a un país del Golfo Pérsico. Eso es lo que se sabía. Claro. Luego se comprobó. Ahí todavía no se sabía qué países. No, ahora ya se sabe. Es Qatar. Son emisarios de Qatar que intentan aparentemente influir en decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo a través del pago de importantes sumas de dineros o regalos muy grandes a distintos personeros del Parlamento Europeo, entre ellos a la vicepresidenta. Ella sería una de las beneficiadas por parte de Qatar con estos sobornos. Como para tratar de incidir en las opiniones que se emiten sobre Qatar, sobre temas de derechos humanos, entiendo, del trato de migrantes. También, sí, en algunos casos tiene que ver con opiniones, con, digamos, consideraciones que se hacen y que generan algunas sanciones, por ejemplo, pero también con algunos temas más prácticos. Por ejemplo, ustedes conocen el espacio Schengen, se habla de este espacio aéreo europeo que es abierto para distintas naciones de la Unión Europea y por lo tanto el tránsito es mucho más ágil. Bueno, en los últimos días se supo que Qatar estaba siendo incluido en este espacio Schengen. Esa sería una de las parte de las naciones de la Unión Europea. Lo detuvieron y llevaba ahí en su maleta dinero. Exactamente. Altas sumas. Todo esto parte de esta investigación. Y hablamos de Qatar, justo es el país organizador del Mundial por estos días. Así es que claramente hay bastante revuelo en torno a este Parlamento Europeo y esta trama de corrupción que probablemente estamos recién conociendo. Vámonos a Rusia. Durante el fin de semana les hablamos de este señor que se llama Viktor Bout, un traficante de armas reconocido mundialmente por haber proporcionado armamento en distintos conflictos bélicos, por ejemplo el genocidio en Ruanda, entre otros, y que fue liberado en el intercambio de prisioneros que permitió que a Estados Unidos llegara libre también la basquetbolista Brittney Griner. Brittney Griner es liberada a cambio de Viktor Bout. Viktor Bout estaba preso hace 10 años en Estados Unidos por este tráfico de armas y por distintos casos que tienen que ver con crímenes a nivel mundial. Bueno, fue liberado entonces y en Rusia apenas se bajó del avión, no quiso proferir palabras, pero decidió unirse a un partido ultranacionalista ruso. O sea, ahora es un político de tomo y lomo, Viktor Bout, este traficante de armas que, recuerden, su historia inspiró una película, ¿no?, de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra. Bueno, Viktor Bout ahora entonces forma parte de este partido político ultranacional liberal demócrata de Rusia, así se llama, que cuenta con 21 de los 450 escaños en el Parlamento ruso. O sea, tiene presencia en el Parlamento. No sería de extrañar que al mercader de la muerte lo podamos ver en el propio Parlamento. Cargo político. En algún momento. Un increíble vuelco de una historia que vamos a revisar en el siguiente informe. Ha comenzado hace ya bastantes años cuando él fue detenido y ahora liberado en este intercambio de presos con la basquetbolista estadounidense Brittney Griner. Fue el mayor traficante de armas por décadas y construyó un verdadero imperio usando aviones militares soviéticos para transportar arsenales que vendió, entre otros, al régimen talibán y también a países de Europa del Este. En medio de la noche simplemente me despertaron y me dijeron: junta tus cosas.
Y eso fue todo. No hubo información preliminar. Hoy, después de varios años en prisión en Estados Unidos, Victor Bout fue liberado y enviado de vuelta a Rusia en un intercambio de prisioneros con la basquetbolista Brittney Griner. Fue la iniciativa de los estadounidenses. El presidente Biden lo sugirió y nosotros, de acuerdo. Como pueden ver, no esperábamos nada sobrenatural. De estas negociaciones se llevaron a cabo en condiciones normales de trabajo y los socios acordaron que los contactos continuarían. Victor Bout fue apodado el mercader de la muerte luego de conocerse sus negocios. Reconoció que envió armas a Afganistán. También afirmó haber ayudado al gobierno francés a transportar bienes a Ruanda después del genocidio. Bout fue descrito como el centro de una telaraña de turbios traficantes de armas, corredores de diamantes y otros agentes que sostienen guerras. Los negocios de Bout terminaron en 2008 cuando fue detenido en Tailandia tras caer en un engaño de la inteligencia estadounidense. Fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para matar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses, lanzar misiles antiaéreos y ayudar a una organización terrorista. No hay sustituto ni encontrará algo con tanta fuerza y energía como la 357 Magnum y, por supuesto, nunca se atasca. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué dijiste? La película protagonizada por Nicolas Cage, El Señor de la Guerra, está basada en la vida del traficante de armas y muestra a Bout como antihéroe que escapa de la justicia al final. Ahora tendrá que comprarla. Ya está usada. No venderé una usada. Un final que ahora sí puede parecerse a la realidad. Estados Unidos accedió a liberarlo para que la joven basquetbolista pudiese regresar a su casa, pero a cambio permitió que el mercader de la muerte hoy esté libre en Rusia. Libre y militante de un partido político a partir de ahora. ¿Qué tal? Miren lo que ocurrió en Brasil. Un automóvil fuera de control ingresa a una piscina. Había dos niñas en el lugar que salvan de manera providencial en un hotel, además. Es decir, no es una piscina privada, es un hotel y ahí está el automóvil fuera de control cayendo a la piscina. Una mujer no identificada que conducía por una carretera en el noreste de Brasil pierde el control. Ahí está. Oye, pero cae sobre prácticamente las niñas, se salvan, pero... Es probable que la superficie del agua haya ayudado probablemente a amortiguar el golpe del auto y luego también ellas no quedaron debajo, en este caso del vehículo. Ahí está el efecto posterior. Salvaron, pero... ¿Y se supo algo más de por qué pasó? ¿Venía manejando...? Por ahora no hay razones específicas para saber cuál es la razón, si fue mecánica, por ejemplo, o fue una falla de la mujer que no ha dado declaraciones públicas, al menos se está haciendo una investigación. Pero lo que sí se sabe, obviamente, es que el automóvil quedó absolutamente sumergido y las niñas que estaban allí en esa piscina, huéspedes de este hotel ahí en el noreste de Brasil, salvaron ilesas. Ahí está la imagen nuevamente. Impresionante. Vámonos a Argelia. En el norte de África nacieron 7 cachorros de león africano en este parque zoológico. Ahí está la imagen que enternece al mundo. Pero además se trata de una raza muy rara de leones al borde de la extinción. Ya casi no se encuentran. Quedan cerca de 540, 560 leones de este tipo en distintos parques naturales en el mundo y por lo tanto es muy relevante que nazcan 7 de ellos. Claro. ¿Y cómo se llaman estos leones? Son leones blancos africanos. Ah, así nomás. Sí. Ya. Y claro, efectivamente fue una leona, primero la que da a luz y luego una segunda para 7 cachorros. Son blancos, 3 son marrones. Todavía no se ve la diferencia evidente en su pelaje. Claro. Van a cambiar el pelaje en algún momento, pero claramente esa es la imagen que por estos días enternece, pero además maravilla a los expertos porque que nazcan este tipo de felinos siempre es una buena noticia en pos de la conservación de estas especies. Un parque que alberga además otros 21 leones, cachorros, son expertos ahí en Argelia en este tipo de felinos. Navidad, blanca Navidad, bueno, aquí es muy calurosa la Navidad, pero en otros lugares del mundo, especialmente en el hemisferio norte, es blanca, es con nieve y aquí están los viejos pascueros para que los niños que nos están viendo en la casa, así se preparan los viejos pascueros. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Una competencia? ¿Qué cosa? Sí, es más que una competencia, es una exhibición de esquiadores. Incluso hay un Grinch ahí apareció, salió recién, en Maine, en Estados Unidos. Se están preparando, practicando la técnica para una temporada de entregas navideñas muy ocupada, por supuesto. 250 esquiadores viejos pascueros en esto que, como ya decíamos, es una exhibición que permite además recaudar dinero para la caridad en Estados Unidos.
Unidos, así que tiene también otro trasfondo en medio de una temporada invernal que seguramente va a ser un gran desafío para el viejo pascuero deslizarse por distintos lugares del mundo. Oye, sí, tienes que tener ahí talento para deslizarte por ese sector con los esquís. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos Grey. Nos vemos, me deslizo para fuera del estudio. Pero quedémonos con esa imagen navideña, ¿cierto? 2 de la tarde con 32 minutos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos de inmediato con más informaciones. Dos de la tarde con 39 minutos. Claudio Bustillos nos acompaña ya para revisar el bloque deportivo del Mundial. Estamos a puertas de las semifinales. ¿Cómo estás, Claudio? Estamos a puertas de las semifinales. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. A usted ya lo saludé. Pero lo saludo mañana muy temprano. Sí, temprano. Y a ustedes también los saludo acá en los deportes, por supuesto. ¿Sabe que hoy día es la persona que más he visto en el día? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Así nomás. ¿Por qué tanto? Tal como suena. Porque empezamos a las 5:45 al aire. Pero ¿y Eduardo Sáez? Ah, Eduardo Sáez también, porque el bloque de deporte fue más largo. Pero lo olvidaste más rápidamente. Lo olvidó rápidamente. ¿Cómo le va, Claudio? Salgamos de ahí y sigamos con los deportes porque mañana la cita es con Chilevisión y con el Mundial de Qatar, por supuesto. 16 horas estará jugando nada más ni nada menos que Argentina frente a Croacia. Un partido que tiene harta historia, de hecho se está haciendo en recuerdo de aquel partido del 2006 en donde Lionel Messi, chiquitito, anotaba a Croacia y cuando tenía 20 años recién Luka Modric y estaba también debutando por la selección croata. Un partido que ya tiene bastante historia, han pasado 16 años y una vez más se tendrán que encontrar Messi con Luka Modric, esta vez en una semifinal que de verdad es ampliamente esperada, con un banderazo que están viendo ustedes de la selección argentina, porque la presencia de los hinchas argentinos ha sido de verdad notable. Hubo un minuto de silencio, ese tradicional grito, ¿no? De eso nos puede hablar Roberto Cox, que vivió en primera persona este minuto de silencio por Brasil, que está muerto, algo así gritaban, ¿no, Roberto? En esta previa de Argentina-Croacia, con harta historia, especialmente de alguna prensa croata que dice que Argentina está preparando un juego sucio para este partido. Hola Claudio, hola Pati, hola Toti, hola a todos ustedes en sus casas. Buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. Así es, Claudio, un minuto de silencio para Brasil que está muerto, gritaban los hinchas argentinos en este banderazo. La gran pregunta, ¿será el último banderazo argentino o quedará todavía uno más de cara a la final? Lo veremos, o lo sabremos mejor dicho, mañana, una vez que sepamos el resultado de este gran encuentro que van a protagonizar argentinos y Croacia. Y en sintonía con lo que estabas diciendo recién, Claudio, claro, los croatas dicen: no le tenemos miedo a Messi y compañía porque consideramos que hace 4 años atrás Argentina tenía mejor equipo. Eso dicen los croatas. ¿Y cómo se defienden los argentinos? Dicen: bueno, no sabemos en cuanto a nombres tenemos mejor o peor equipo, pero lo que sí sabemos es que tenemos mejor unión de grupos. Se ha podido producir una mejor unión en el equipo y eso lo valoran mucho los argentinos porque han visto, por ejemplo, a un Lionel Messi renovado, a un Lionel Messi líder, a un Lionel Messi que algunos dicen que se ha maradonizado con las polémicas, sobre todo que hubo después del partido contra Holanda. Y eso acá en Argentina, o los argentinos mejor dicho, lo agradecen un montón, porque han visto a un Lionel Messi con más personalidad, más confrontacional para algunos, pero tal vez es lo que están buscando muchos hinchas, ¿no? Que vaya al frente, que ponga ganas y que asuma el liderazgo que siempre se le ha pedido a tal vez el mejor jugador del mundo. Vamos a aprovechar de hablar con los argentinos que están acá, están por todos lados, muchos se han ido, el banderazo que vimos hace unos minutos atrás, que todavía hay un par de hinchas argentinos ahí cantando y gritando, yo te diría que ha bajado un poco la intensidad de estos banderazos. Tal vez hay menos gente, tal vez el fanatismo de quienes están ya de cara a las semifinales y a las finales es un poquito menor, ha cambiado tal vez el tipo de hincha que está ahora en Qatar, se ha renovado. Yo creo que muy pocos de los hinchas que estaban en primera fase son los que quedan ahora para las finales. Vamos a aprovechar de hablar con algunos hinchas argentinos. ¿Cómo está? Señor, lo molesto un segundito. Bueno, justo ellos no quieren hablar. Te molesto un segundito, estamos en vivo, por favor, para las noticias acá. ¿Cómo están para mañana?
Ilusionados, pero vamos a Argentina. Sí, los croatas están diciendo que no le tienen miedo a Argentina, que consideran que tenían más equipo hace 4 años atrás. Vamos a ganarles. Van a ganar. Seguro. Bueno, no quería hablar mucho la señora. Seguimos buscando más hinchas argentinos. Acá viene uno. Amigo, te molesto un segundo. Estamos en vivo. Bueno, mañana partido trascendental. Los croatas ya avisaron de que no le tienen miedo a Argentina porque consideran que hace 4 años atrás Argentina tenía mejor equipo y aún así hace 4 años Croacia le ganó 3-0 a Argentina. Final, Morocco, Argentina, 1-0 por Morocco. Morocco te tiró. Bueno, miren acá los personajes que aparecen, Los marroquíes están por todas partes. Pero ahora tenemos un nuevo técnico y al mejor del mundo más afilado que nunca. Sí. Da la impresión que el optimismo de los argentinos radica en la unión del grupo que ha logrado Scaloni con este equipo. Sí, la verdad que un grupo mucho más unido que la vez pasada, así que mucho más confiados. Confiado entonces, bueno, para mañana. Muchas gracias. Bien, Claudio, te cuento que el banderazo ya terminó hace... Wait, my friend, wait. El banderazo ya terminó hace algunos minutos atrás. Antes había muchísimo más gente, estaban las banderas de Maradona, de Lionel Messi, algo muy habitual en estos banderazos argentinos que se producen siempre un día antes del partido y como les decía también hay muchísimos hinchas de Marruecos dando vuelta porque están muy ilusionados y tienen la fe y el optimismo de que van a vencer sí o sí a los franceses. Acá estamos viendo que están con los típicos bailes que suelen hacer los hinchas marroquíes y ha sido interesante también en este mundial ver cómo viven el fútbol de forma distinta. Los cantos obviamente son distintos, los bailes son distintos, las tradiciones para alentar a cada uno de los equipos son distintas. Los argentinos ya sabemos cómo actúan, cantan, gritan, saltan y acá por ejemplo los hinchas del equipo árabe bailan entre ellos al son de la música y disfrutan de esta forma el fútbol. My friend, do you speak English or French? Yes, English. English. Okay, what do you expect about the match against France? ¿Qué esperan del partido contra Francia? I hope Morocco 2-0. 2-0 Morocco. 2-0. Yes. Well, you are not scared about Mbappé. Si no le tienen miedo a Mbappé. No. Tunisia made 1-0. Que claro, que Túnez le ganó 1-0 a Francia y que claramente ellos consideran que están en mejores condiciones que Túnez para poder vencer a los franceses. My friend, thank you very much. Toti, dime. No, te decías es que no hay encontrones porque uno ve que son bien acaloradas estas concentraciones de hinchas con banderazos, ¿no? Los marroquíes también son bien intensos a la hora de celebrar, entonces no ha habido encontrones salvo lo que cada país hace por su equipo antes del partido, digamos. ¿No te ha tocado ver discusiones, peleas? Mira, Toti, ¿te acuerdas Sí, ¿te acuerdas que cuando recién empezó el Mundial se viralizaron algunas imágenes de un encontrón que hubo entre hinchas mexicanos y argentinos? Sí. Yo te diría que ese ha sido el único hecho de violencia que se ha registrado acá en Qatar, pero nada más. Acá en el centro de Doha, en este mercado tradicional que se llama Souk Waqif, conviven hinchas de todos los equipos y no se ha producido ningún hecho de violencia. Y eso es realmente valorable y hay que rescatarlo, que el fútbol se puede vivir con fanatismo, con pasión, pero lejos de la violencia, sin agredir al rival por el solo hecho de portar una camiseta distinta. Deberíamos aprender de esta convivencia. Creemos que también acá a Qatar han llegado muchos hinchas de la selección más que de los equipos. Sabemos que a veces las barras de los equipos de fútbol actúan de forma diferente a lo que lo hacen los hinchas de cada una de estas selecciones. Y de hecho Qatar, acá las autoridades fueron muy cuidadosas y tenían listas de hinchas de cada uno de los partidos, de cada uno de los países participantes, listas de hinchas que no podían ingresar al país. De hecho también tenían una lista con una gran cantidad de hinchas ingleses y no hemos visto ningún problema con los famosos hooligans. Y lo que también ha influido en este buen comportamiento de los hinchas es que por lo menos en este lugar, en el centro de Doha, no se vende una gota de alcohol. Acá está lleno de restaurantes, pero en este lugar ninguno de estos restaurantes vende alcohol, por lo que creemos que eso también ha influido en el buen comportamiento del público. Los invito a escuchar qué nos dijeron hace un ratito algunos hinchas argentinos que estaban acá en el banderazo. Bueno, tenemos un mal recuerdo con Croacia, pero yo creo que hay una diferencia. Argentina hoy es un equipo
Argentina, sobre todo Messi, se divierte, Messi está feliz, juega en un equipo que lo respalda. No es Messi y los demás, sino es un equipo conformado. Lo veo muy positivo a Messi, la forma que está jugando, con los jugadores que tiene al lado, que no solamente es él, como pasaba antes, que tenía que recibir la pelota aérea, hacer todo. Ahora está más deliberado y puede jugar mejor, puede pensar mejor. Muy bien, ahora este año se van a tener que cuidar, porque tenemos mejor equipo, porque Messi está imparable y porque tenemos una hinchada que es la mejor del mundo. Claro, hay las declaraciones de los hinchas, Roberto, en este banderazo. Importante lo que tú decías, todo esto sin una gota de alcohol, todos los festejos, todas las previas que hay a los partidos, es lo que también ha estado marcando ahí la diferencia seguramente en eso de que no hayan peleas o riñas entre los distintos hinchas. Sí. Les pido que se quede Claudio, Roberto con nosotros porque tenemos que hacer una pausa, pero muy breve, y vamos a regresar de inmediato con más sobre lo que está ocurriendo en Qatar y todo lo que tiene que ver con el Mundial. Los mejores regalos están en falabella.com. Yellowstone es la serie del momento y está disponible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Están presentando Chilevisión Noticias.